presentar a Aide Rosado Salcedo con la ponencia titulada Ilustrando ideas en biología. Aide es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, maestro en arte por el Colegio Real de Arte de Londres. De 1984 a la fecha es ilustradora de historia natural en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Profesionalmente ha trabajado como ilustrador de escarabajos metálicos e iridiscentes del mundo en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Zúrich, Suiza. Como ilustrador de manga en la Reserva de la Biosfera de Celestún en Yucatán. Como ilustrador en la sección entomológica del Museo de Historia Natural de Budapest en Hungría. Como historiador de diseños para playeras estampadas con técnica serigráfica para la agrupación Sierra Madre, además de plantas y animales endémicos de Papúa Nueva Guinea en el Instituto de Investigación Christensen. En el campo de la docencia ha impartido cursos básicos, intermedios, avanzados e intensivos sobre la ilustración de la historia natural en diferentes instituciones, dentro de las que destacan la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la Casa Guerrerense, Yoga del Sur, Border, Soma, Casa Galería, Casa Universitaria del Libro, Centro Cultural Hidalguense, Faro del Oriente, San Luis Potosí, Cieco, Morelia, Colegio de la Frontera Sur, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela Pública de Baitaba, Papúa Nueva Guinea y la Universidad Autónoma de Chapingo. Además, claro, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido codirector y sinodal tesis de licenciatura y maestría, jurado de diversos concursos artísticos y brinda continuamente asesorías en el campo de la ilustración de la historia natural. Ha participado en mesas redondas, programas de radio, televisión y video, e impartido conferencias acerca de la ilustración de la historia natural en diferentes foros e instituciones. Ha obtenido las distinciones Leaders Drawing Award for Drawing en Londres, Gran Bretaña, y Sheila Robinson Drawing Prize. Entre los cursos de actualización que ha tomado sobresalen el curso de buceo avanzado Maui, curso de ilustración y fotografías subacuáticas, Instituto de ¿Cómo se le cambió? y la Sami en Grecia. Adelante y atrás. Va a señalar y quién las va a cambiar. ¿Con cuál? Con este. No, este de aquí. Con este. Gracias. Así que, bueno, ahora lo dejamos con él para escuchar su palabra. ¿Con cuál lo regresas? ¿Con este lo regresas? Sí. Este Ahí está. le ponen oscuro. Listo. Bueno, muchas gracias. Finalmente estamos aquí con un gran entusiasmo y con muchas ganas de compartirles a ustedes la idea de la conferencia, la idea de dibujar ideas en biología, pero sobre todo como un homenaje a nuestra querida amiga Heréndira Álvarez Pérez, mejor conocida como Brócoli. A ella me voy a referir así. Y fíjense que hace casi un año o un año por ahí, me encontraba justo en este lugar, no sé incluso si con este mismo micrófono, pero me tocó, pedí hablar en el homenaje póstumo a ella acerca de quién fue o quién fue para mí o cómo la vi yo como amiga. Y quiero empezar esta plática también hablando de ella. Fíjense que en esa intervención primera, entre otras cosas, mencioné que ella fue una gran amiga. Fue una gran amiga, una gran confidente, una gran académica y se dijeron más cosas. Pero me quedé con algo que no dije y que quiero empezar esta plática diciendo, que no solo fue amiga, sino fue amiga de amigos. Es decir, ella conoció a mis amigos y se hizo amiga de mis amigos y yo me hice amigo de sus amigos, ¿sí? Tanto en el terreno personal como en el terreno académico. Y no pude mandar una foto que sacamos del celular en donde está en mi casa, en nuestra casa de mi esposa y mía, y estamos ella y yo y pura gente que nadie conoce, y Heréndira ahí y como pececito en el agua, la ven ustedes como si hubiera sido su fiesta. Y lamentablemente, como les digo, no la pude pasar para acá,
Pero sí les quiero decir que entre los múltiples viajes que ella llevó a cabo al sur del continente, sobre todo Argentina, tuvo la suerte, y ellos tuvieron la suerte de conocerla y de entablar una relación muy amistosa, muy generosa y muy próspera. Y de regreso aquí, Brócoli se moría de ganas de decirme todo lo que había encontrado, a dónde había ido y con quiénes había platicado. Y desde un principio me mencionó de un especialista de la didáctica de la biología, no me acuerdo bien del nombre, del apellido sí, porque se apellida igual que como se llama mi hermano, Gali. Entonces es muy fácil acordarme del apellido. Yo creo que por ahí me confié y del nombre no sé, pero es bien famoso, es muy abusado, está bien preparado y así como ahorita estamos platicando, nos pudimos ir a echar unos tacos, quién sabe ni qué comimos, lo que sí es que lo acompañamos con un buen vino y estuvimos platicando de lo más agradable. Y así platicando, le entramos a la imagen. Y para mí es difícil hablar de la imagen, sobre todo teórico, si no es filosofía de la imagen, pero a mí no me gusta hablar de la imagen con gente que no construye imágenes. Que una cosa es como crítico de arte hablar de la imagen y otra cosa es proponer imágenes, que eso es diferente. Entonces, con Gali rápido empezamos a hablar sobre aspectos de la imagen diferentes y muy propositivos. Por ejemplo, gracias a él, supe que es más fácil entender una historia que una teoría, una anécdota que un concepto o una imagen que una idea. Parece como muy sencillo, ¿verdad? Pues sí, pero vamos a avanzar ahorita un poco en este campo de las ideas y vamos a ver precisamente para qué necesitamos imágenes en biología. Esta imagen que estamos viendo precisamente no es de ningún científico, es de un artista, profesor mío, Max Heuberger, de Basilea, en Suiza. Entonces, ¿por qué tendría el científico que usar imágenes para sus labores como profesionista? Bueno, pues es que yo creo que nadie estará en contra mía si les digo que por muy científico y por muy detallista y por muy preciso que sea el dibujo que tengamos que hacer para los científicos, nadie me podrá negar que se dibuja y se pinta con sentimientos, ¿verdad? Entonces, esos sentimientos que nos ayudan a transmitirle a nuestra imagen ese poder, ese encanto, pues es precisamente lo que activa nuestra inquietud, despierta nuestros recuerdos, nos motiva a algo más y nos vuelve mucho más receptivos. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa cualidad de las imágenes para enseñar la ciencia? Lo que estamos viendo es una composición de Miklos Bubar, ilustrador del Természettudományi Museum de Budapest, Hungría. Híjole, otra vez creo que cometí. No, ahora sí. Se tarda. Si él se tarda, yo también me tardo, ¿eh? El de arriba, o ya le di uno donde no era. Así me vas a tener que estar evangelizando, parece ser. Bueno, en esta sala se encuentra la inspiradora de este dibujo. De hecho, el dibujo mismo lleva el título Carla regando los cactus. Y fíjense que les quiero decir que al texto, al discurso, a la prosa, nadie le gana en su función enunciativa, pero a la imagen nadie le gana en atrapar la atención del espectador y en producir emociones. Bueno, desde hace más de 500 años,
fue Leonardo da Vinci, precisamente en su gran libro Tratado de la Pintura, en donde nos hace un análisis comparativo de las diferentes artes. No lo voy a hacer aquí. Sí habla, por ejemplo, de las diferencias entre la poesía y las artes escénicas, o entre la pintura y la escultura. Por ejemplo, te dice que a la escultura no la podemos entender cabalmente hasta que no la rodemos. Piensen que esto es la escultura y yo desde aquí no puedo decir más que un punto de vista, pero no puedo decir nada porque ni siquiera he visto lo que está aquí atrás. En la música pasa igual, o en esta misma presentación ustedes no podrán realizar ningún juicio de valor hasta que no se termine, hasta que pase un tiempo, como si les pongo una rola y me dicen, es que está padrísima, estará padrísimo el empiezo, pero espérate, a lo mejor después te aburre. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una imagen del nieto de una figura descollante en el campo de la psiquiatría y del psicoanálisis. El nieto menor de Sigmund Freud, llamado Lucian Freud, considerado como el mejor pintor realista del siglo que acaba de terminar. Bueno, entonces fíjense que tanto artistas como científicos comparten habilidades para observar, describir, interpretar y comunicar eso que están viendo y eso que saben, o esa corazonada que tienen. Pero la diferencia entre ellos es que sirven para objetivos distintos. Pero básicamente hacen operaciones muy parecidas. Casi el ilustrador ahí parece medio científico y de repente los científicos tienen que entrarle a esa otra parte. Entonces, la repetibilidad del resultado experimental es vital en la esencia de la ciencia. Ser única en su género es la aspiración de la obra artística. Entonces, arte y ciencia no son formas de ganarse la vida, sino que son una forma de vivir, son formas de vida en sí mismas. Este es un dibujo con lápiz de carbón en la remota área de Guaracera, en Papúa Nueva Guinea. Entonces, ¿cómo se construye la imagen científica? ¿Quién la construye? ¿Qué hace a la imagen ser científica? ¿Y qué nos gustaría que nos produjeran o qué nos producen esas imágenes? ¿Sí? ¿Qué poder tienen las imágenes que caen dentro del concepto de ilustración científica? Lo primero es qué vamos a ilustrar, el tema, y hay que investigarlo. El investigador lo investiga, por eso es investigador, y casi se lo sabe de memoria, es lo que él estudia, pero a lo mejor las imágenes que estamos buscando para llegar a crear la idea no las tiene tan bien visualizadas. No se preocupa tanto por eso como por el discurso en sí. Entonces, fíjense que nosotros no es que lleguemos y representemos una idea, sino que dice que somos una gente que tiene la intención a través de un soporte de representar un tema. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a hacer cómo representamos el tema. Entonces, uno se pone a investigar qué es lo que dice el tema y qué imágenes nos sugieren llegar a ese tema. Bueno, fíjense que ya que sabemos sobre qué vamos a ilustrar o cuál va a ser el tema precisamente que vamos a abordar, lo que sigue es hacerlo bello y que la información que nosotros transmitamos a través de nuestra imagen sea inequívoca, que no se preste a malos entendidos. Entonces, para poderlo hacer así, para que su sintaxis, para que la sintaxis de la imagen sea asequible a todo mundo,
entonces necesitamos poner mucha atención a nuestra composición artística. Es decir, los actantes, se llaman actantes, los elementos que forman parte de la composición, de qué manera se relacionan entre ellos. Los actantes tienen que tener unión, pero también tienen que ser diferentes. Hay que evitar medidas muy iguales o medidas muy separadas. Hay que crear una trama de simetría dinámica en donde se puedan relacionar las partes de un lado de la composición con las de otra, porque finalmente lo que queremos es que la gente cuando lo vea, cuando vea el dibujo, cuando vea nuestra imagen, le haga ¡ah! Y si no, fallamos en el intento. No se trata de dibujar una fotografía, que uno ve una foto así y dice, órale, sí se ve bien padre, ¿no? Yo también quisiera hacerle y me apena, bueno, a mí no, la verdad, pero sí les quiero decir que la ilustración científica en nuestros días, tristemente, se ha inclinado a dibujar fotografías. Y no, las fotografías, una buena fotografía, pues ya ponla así, ¿no? ¿Qué más le vas a hacer a esta foto? No hay muchas cosas más que hacerle. Más bien, lo que nosotros tenemos que hacer es dibujar una idea y aprovechar las fotografías, buenas y a veces no tan buenas, para lograr nuestro cometido. Entonces, esa idea pues puede ser muy simple o muy complicada. Más bien es saber qué es lo que queremos decir y qué transmite cada uno de los elementos que está dentro de la imagen. ¿Sí? ¿Es un barco o es el barco? ¿Es un barco o es un transatlántico? ¿Es un barco o es una góndola? ¿Es un barco o es un medio de transporte? Depende cómo lo veamos. Entonces, ¿quiénes hacen las ilustraciones o quiénes hacen las imágenes que utilizan los científicos? Pues pueden ser artistas visuales que se hayan entrometido en el campo de la ciencia, pueden ser científicos que se hayan pasado con los artistas y hayan aprendido de ellos, o pueden ser personas que no tengan que pertenecer a ninguno de los dos gremios necesariamente, pero que sí les guste mucho la naturaleza y el dibujo, y sobre todo que sean autocríticos para poder hacer que su dibujo prospere y sepan qué es lo que le hace falta a su dibujo para que pueda alcanzar esa talla que sirva a las expectativas de la ciencia. Entonces, ¿cómo nos entrenamos para ser ilustradores científicos? Pues tenemos que saber ilustrar analíticamente, se le dice, es decir, con una sola línea o con varias líneas, pero sin sombra, y poder recrear lo que estemos viendo, en este caso, un búho. También tenemos que desarrollar nuestras habilidades para poder entender las sombras y los estados psicológicos de las escenas. Aquí estamos viendo en Papúa Nueva Guinea a Peter Rasta. Fíjense que ahí las personas, no como aquí y no como en muchas otras partes, se dejan que los dibujen hasta adentro. Si ustedes se le quedan viendo a alguien para dibujarle, inmediatamente les va a quitar la mirada y se van a hacer los que como que no quieren. Pero ellos no, los papús me dejaron dibujarlos a 10 centímetros de sus ojos y terminaba y me decía, si quieres más, más. Entonces, estuve 10 días en ese plan y ellos tenían una guitarra y se sabían 4 canciones. Entonces yo me la pasé dibujándolos durante 10 días y dibujando la naturaleza de ahí y ellos se la pasaron cantando 4 canciones. Bueno, entonces fíjense que también para capturar la esencia de la vitalidad es necesario saber representar el movimiento. Y el movimiento se hace de una manera gestual, agarrando el lápiz desde la parte de atrás y moviéndolo libremente, y en ese ir y venir uno empieza a colocar las partes que después van a ser dibujadas. Pero
Ese movimiento es precisamente lo que le da a nuestros modelos la vitalidad. Recurso reconocido por los mejores en el mundo dibujando de la naturaleza, que son los chinos. Bueno, pues de la naturaleza también esto está hecho en Chapultepec, un poquito más cerca, ahí dice todo. Pero ahora a color, vamos a entrarle al color, vamos a tratarle de robar a la realidad el principio de lo real y vamos a tratarle de robar al cuadro el principio de representación. También hay que aventurarse en el dibujo botánico, que aunque las plantas no se mueven, esto que ven aquí no está hecho así de un trancazo como una fotografía, está obtenido los diferentes componentes de esta rama de un pseudobombax hecho por Aslam Narváez Parra para poder hacer que luzca así. ¿Sí? También hay que entrarle al dibujo arqueológico y reconstrucción de sitios prehispánicos estando en México. Es un incenciario de la cultura maya. Hay que entrarle también al dibujo zoológico y representar pues las texturas, porque uno va de adentro hacia afuera. Este dibujo de un solenodón de Cuba fue hecho por Helmut Diller. También en el dibujo botánico hay que pensar en la composición nuevamente y en ese carácter único. Estamos viendo una obra de la extraordinaria ilustradora científica inglesa Pandora Sellar, del Kew Gardens. También es bueno dibujar ilustración médica y quirúrgica. Este es un dibujo de Peter Kuhl de la Hochschule für Gestaltung und Kunst de Zürich. También hay que tratar de hacer una conversión de lo lineal a lo plástico. O sea, ya que le hicimos la línea, ahora ¿cómo le vamos a iluminar y cómo le vamos a texturizar? Es eucroma gigante. Y hay que tratar también de hacer que nuestras imágenes sean justamente esa representación para que el científico pueda hablar de lo que él quiere hablar. No que sea una manera de presumir nuestras imágenes, sino que sean justamente confeccionadas para el entendimiento y para lo que el científico quiere representar o de lo que quiere hablar. Es también de Suiza. Fíjense que tanto científicos como artistas somos inevitablemente maestros, como que nos clavamos tanto en saber algo, en desarrollarlo, que lo tenemos que compartir y lo tenemos que compartir de una manera vivencial. Bajo ningún otro modo se puede llegar a tener esa absoluta interrelación con un estudiante como cuando lo estamos haciendo ahorita, así en vivo y a todo color. Bueno, y esa docencia pues se hace tanto en cursos como asesorías y pues se dice que entre el alumno y el profesor son el ayudar y ser ayudado pliegues de la misma tela. Pues sí, hay ideas o hay mensajes, no solo en biología, en la vida, muy sencillos, ¿no? Como esto. Y ahí todos lo pueden poner y todo queda muy como en su lugar, ¿no? Y le pueden cambiar el corazón y le pueden cambiar el ay, y le pueden cambiar el Nueva York y básicamente todo sigue igual. Sí, hay otras cosas que ya no se pueden decir tan fácil y rápidamente. Entonces,
o bueno, llegan a poderse decir rápidamente, pero hay que saberse entrenar para poderlas decir así. Y también depende para que nos las hayan pedido, ¿verdad? Porque una cosa es una publicación científica o un dibujo hecho en una servilleta para comunicarnos con alguien o para dejarlo como recuerdo. Entonces, básicamente, las funciones de la ilustración científica son aclarar algo que en el texto no sea tan evidente, también extender ese texto, también es llamar la atención, capturar la atención, porque la imagen pues te jala, la que está bien hecha, y también la imagen sirve para entretener. A otros niveles puede llegar a ser institucionalizada y creada como forma de representar toda una hegemonía en cuanto a instituciones y pues lugares donde se hace investigación o donde se conserva naturaleza. Entonces, fíjense que la ilustración científica, para que sea científica, tiene que estar revisada por un científico y aparte tiene que estar vista desde un punto de vista, como valga la redundancia, pero yo no puedo dibujar la teoría evolutiva siendo creacionista o me va a costar mucho trabajo, ¿sí? Entonces, como que hay que ponerse de acuerdo sobre ciertas cosas y entonces empezar a platicar con el científico. Esto que estamos viendo aquí es un cartel que hicimos para el área de biología comparada, en donde se ve una muestra de los modelos en que cada uno de esos laboratorios se trabaja, los cuales. Entonces, fíjense que la ciencia es pues parte de la observación objetiva y confiable y se hace con mucho cuidado, pero tiene otras condiciones que también a la ilustración le gustan y por eso también se llevan bien para representar lo que a las dos les interesa. Se dice que la ciencia procura no decir mentiras, como lo hacen a diestra y siniestra la propaganda, la política y el amor. Tampoco le gusta a la ciencia ocultar verdades. ¿Sí? Una cosa es no decir mentira y otra cosa es ocultar verdades. Estamos viendo una pulga hecha por el ilustrador suizo Nick Hepp. Y también se busca no apartarse de la realidad, es decir, no inventarse las cosas, sino dibujar justamente lo que está frente a nosotros y entenderlo a través del conocimiento del científico. Ahí estoy en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea dibujando al ave magnífica del paraíso. Entonces, fíjense que la organización del patrón global de una imagen no es nada más ornamental, digamos, no es para que sea bonito, no vamos a escoger los colores que luzcan más, sino que en una imagen se simboliza la forma de ver del mundo del artista y del científico. Y lo que uno quiere es que cuando alguien vea nuestras imágenes no se quede muy conforme y diga, ¡ah, qué padre!, sino que se inquiete y no se aquiete. Estos son unos turacos, son unas aves africanas hechas por William Cooper. Bueno, fíjense que también con Gali, con el amigo de Brócoli, nos pusimos a platicar acerca de los libros de texto. Ustedes saben la diferencia en la construcción de un libro de texto para escuela, secundaria o primaria, la diferencia que tiene que si ustedes publican un libro normal, pues básicamente es que si ustedes hacen el libro de primaria del primer año, pues no podrán pasar al segundo año hasta que el primero ya lo tengan pasado.
Y en cambio, si ustedes agarran cualquier libro, pues llegan y lo leen y punto. En otras palabras, la educación de un país, de un pueblo, está planeada, o se supone que está planeada, y para llegar a entender cosas más avanzadas se empieza por el principio. Entonces, esa planeación, y piensen en sus libros de texto de la primaria, implica visibilizar o invisibilizar ciertas cosas. A ver quién me dice si en su libro de primaria, en las imágenes más representativas, ven por ahí un pordiosero, o toda la mugre que tenemos en nuestras ciudades, o todas las injusticias que a diario soportamos. Eso no nos interesa y al gobierno menos. Entonces, con la imagen quitamos y ponemos a nuestro antojo. Fíjense que esto que están viendo aquí, que ya se los pasé porque al rato se los enseño a colores, fue parte central de la tesis doctoral de Heréndira, de Brócoli. Y ahorita les explico en qué consiste después de señalarles qué estamos viendo aquí. Estamos viendo aquí el área de conocimiento de biología evolutiva de la Facultad de Ciencias, en donde se ven los diferentes laboratorios. Los dos de arriba son, ahora ya cambiaron de nombre, aquí me van a corregir, pero eran Historia, Enseñanza y Filosofía de la Biología. Ahora tienen nombres que tienen que ver con la sociedad y otras cosas, pero básicamente se mantienen ahí. Más abajo, a la izquierda, está el de mamíferos marinos, de Luis Medrano. Allá está el Museo de Zoología. En el centro está el que tenía que estar, Origen de la Vida, con un árbol pues de todas las especies que sitúa a Luca en el centro, y están las condiciones prebióticas también en el centro, pero a una escala mayor, y alrededor los eucariontes, las arqueas y las bacterias. En la parte de abajo está biogeografía de plantas y en la derecha paleontología. Entonces fíjense que no es tan difícil leerlos. Si ven a uno con sombrero y con pico de paleontólogo, como que es fácil y le pone uno ahí los fósiles, pero no es solo eso, sino que se vea qué se hace aquí en México y se ve qué es lo que se estudia. Entonces no puede ser tan independiente la imagen de lo que representa, sino justamente está hecha a las necesidades del biólogo, del investigador. Esto que están viendo no es una fotografía, están viendo una imagen, una pintura de uno de los dos titanes del superrealismo. Él es, bueno, y sí es porque ahí está retratado dos veces. De hecho se llama la pintura doble fotografía de Richard Estes, norteamericano, bueno, estadounidense, que junto con Chuck Close son los padres del hiperrealismo. Pues fíjense que no se trata de ser eso, no se trata de copiarlo todo idéntico, sino justamente decía Georgia O'Keeffe que mientras más sepamos distinguir, omitir, acentuar y señalar, nuestro dibujo va a ser más verdadero. Y sí, fíjense cómo una foto no discrimina y los ilustradores sí. Necesitamos saber qué es más importante para poner lo más importante y hacer a un lado lo que no es tanto. Ustedes saben, como científicos también, que la ciencia utiliza mucho la metáfora para poder transmitir ideas que son un poco más complicadas. Estamos viendo una imagen de Robert Parke Harrison, en donde hay realidades que no se pueden representar tan fácilmente, como el electromagnetismo, como la histeria o la angustia o las enfermedades mentales, o como la selección natural. O sea, componer a Darwin ya, o componer unos cables de corriente ya. ¿Qué necesitamos? No es fácil, ¿eh? Hay que saber qué y de qué tamaño y qué relación con los demás elementos tiene que ocurrir para que se entienda la idea que nosotros queremos transmitir. Entonces, fíjense que el conocimiento es un bien que se multiplica cuando se comparte.
y toda acción que lleve a hacer más eficiente esta comunicación debe ser bienvenida. Por eso también es bueno tener amigos buenos por todos lados. Muchas gracias. Hasta luego. Las preguntas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. A ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Puedo estar de mano? Lo hice en un descuido. No, es también de mi profesor Max Heuberger. Se llama el Oryctes. Así es el género. Perdón, gracias. Él me enseñó varias cosas, este profesor. Me enseñó, entre otras cosas, que primero hay que ser buena persona y después ilustrador. ¿Por qué? Porque cuando él era chavo, él es de Basilea, en Suiza, el mero de la ilustración científica en ese país y casi en el mundo era Walter Linsenmayer y hacía muchos escarabajos. Y entonces Max Heuberger llegó un día y le dijo: oiga, Linsenmayer, ¿qué le parece este escarabajo? Y le contestó el otro ingrato: ¿sabes qué? Los escarabajos son míos. Y le dijo Heuberger, ni le dijo nada, nada más hizo: vamos a ver. Esto es de Heuberger. ¿Alguna otra pregunta? Anímense. Una que me sepa, a ver. Sí, mira, si tú me dices, ¿me sacas una foto, por favor? Yo te saco una foto y sales tú, pero sale todo. Y la foto no discrimina. La foto, desde que fue creada en 1830 por ahí, se dieron cuenta de dos cosas. Una, que su profundidad de campo es limitada, es decir, que si yo fotografío esto sale nítido, pero lo de atrás ya no. Y también que se puede falsear la fotografía, que pensamos que la objetividad mecánica de una cámara te iba a resolver la problemática de las funciones que se dan por sí mismos los ilustradores para inventar cosas y decir, no, la cámara saca esto. Bueno, pues no había pasado un año cuando en la revelada ya se tienen muestras de la falsificación de fotos. Por ejemplo, la más notoria es una de una niña que va con un vestido de marinerita y está la foto como salió y al lado está la misma nevando. Y eso se lo hicieron en el retoque en un negativo. Entonces dijeron, chin, pues ya no podemos confiar tampoco de la cámara. Pero es que cuando tú dibujas, tú te das cuenta que es más importante que qué. Hay un teórico que se llama Rudolf Arnheim que utiliza una designación que a mí me encanta y que solo se le ha oído a él, que es dibuja las líneas dinámicas de expresión. ¿Con qué pocas líneas puedo dibujar lo que sea y que se sepa qué es eso? Lo demás, pues sí, mira, la gente cree que la ilustración científica es precisión y detalle. Yo te lo digo, detalle y precisión lo tiene, pero es más importante que si yo te voy a dibujar a ti y tú estás así, que te dibuje así y no así. Más que el detalle y más que todo. ¿Sí? La primera científica que le puedo llamar científica fue la que hice, que me pidieron que hiciera para entrar a la Facultad de Ciencias a ilustrar, y es la Jatropha tlalcolzotitlanensis, que es más difícil pronunciarla que dibujarla. Aunque todos los que dibujamos prácticamente desde niños. ¿Algo más?
Sí, hay muchas cosas, y qué bueno que lo tocas, que es solo con dibujo. ¿Por qué? A ver, dibujen, piensen en esta imagen, que los que dibujamos andamos viendo que es original y que vamos a dibujar. Como biólogos, ustedes saben, cadenas tróficas. Imagínense una escena en donde está en el aire, arriba, unos opilotes sobrevolando el área. Y aquí abajo ya están unos saurios y unos ratones, si tú quieres, o 2 o 3 carroñeros entrándole un cadáver. Y luego hacia abajo están los astigmata y los mesostigmata y los priapúlidos y los colémbolos y los oribátidos y todos los demás hasta llegar a las micorrizas. Eso no se ha dibujado ni se puede fotografiar. Así como te lo digo, O sea, y son imágenes que sabemos que existen y no han sido dibujadas. Cuando la complejidad aumenta, el dibujo tiene que ser mejor. Porque si haces una cosa y no te la entienden, y lo que dibujaste fue algo simple, pues ese discurso gigantesco está muy complicado porque tú tienes también que definir cuáles son las grandes áreas y cuáles son los volúmenes mayores. Se dibuja empezando por lo más grande y después a eso grande se le ponen los detalles, pero no al revés. Entonces, ¿qué cosa es orografía, digamos? ¿Qué cosa es arquitectura? ¿Qué cosa es botánica y qué cosa es zoología, ¿no? Y mientras más sabes y mientras más dibujas, tienes más la obligación ya no de dibujar una nube. Ahora vas a poner un cúmulo, un cirro, un estrato, un nimbo. Ya no vas a poner un pastizal, ahora vas a poner una festuca lívida, una calamagrostis tolucensis. Así te la vas a ir con cada cosa. Y ya no va a ser una piedra, ahora va a ser un, no sé, un litosol o va a ser un feldespato, qué sé yo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, estoy jalando varios al mismo tiempo. Fuimos hace 3 semanas, me parece, al Tajín, ahí en Papantla de Olarte, ahí queda cerca, con los tatas, con los abuelos de ahí, porque le pidieron a la universidad ayuda, porque ustedes saben que la cumbre Tajín se lleva celebrando casi 4 años y resulta que antes de la cumbre el sitio Tajín ocupaba el lugar número 16 de visitas en el territorio nacional. Después de la cumbre, ahora ocupa el 4.º sitio. O sea, se catapultó hasta lo mejor y todo el dinero, obvio, se los llevan la gente de fuera. Entonces vamos a hacer una imagen y se juntó un grupo interdisciplinario de muchas personas. Casi la imagen es una cositita más de todo lo que se va a hacer ahí con abogados, con ingenieros, con biólogos, con todo tipo de especialistas para tratar de proteger a esas personas que lo necesitan mucho y que se siente uno re bien yendo a ese lugar y ver qué es lo que hace falta y qué imagen creas para que la gente la identifique y se sienta incluido en la imagen. A mí me enseñaron en la clase de mural que cuando buscas precisamente eso, lo primero que dibujas es una persona que resuma la identidad étnica del lugar y que sea poderosa y que tenga jerarquía. Y ya que eso lo pones a gran tamaño y en el lugar más privilegiado, el discurso que sigue, que es justo de lo que vas a hablar, lo resumes en la parte de abajo. Pero eso es lo más duro que te tiene que llegar. Y bueno, ese es uno de los trabajos. Estoy dibujando las apocináceas también. Estoy dibujando para los protistas también sobre los animales que se les suben a algunos, al Cambarelus, a un acosil. Y también estoy haciendo un cartel que se llama Especies Mexicanas en Peligro de Extinción, manifestándose en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué es lo que más te gusta dibujar?
me gusta mucho dibujar del natural. Así, ver así el animal y justo lo que le contesté a esta chica que me preguntaba, ¿cómo le haces para no clavarte en el detalle y que te salga? Pues es eso, como le piensas rápido para saber con qué te lo echas, y del micro. La textura me fascina. No sé cómo le hice, pero siempre me ha gustado y como que no necesité aprenderla. Siento que esa siempre la supe. Y hay otras, por ejemplo, dibujar del natural, que nunca la supe y le sigo intentando y no me sale tan bien, pero por ahí andamos. Ahorita me quiero clavar más en las plantas, que las tengo muy olvidadas. Pero es que hay tantas cosas y todas son tan padres. Y yo recomiendo como que clavarte en una y profundizar, porque si no, como que picas de muchas y no te internas genuinamente en alguna que te guste mucho, que con esa vas como que abriéndote brecha. Tú, para ti, habías alzado la mano, ¿no? Y la vuelvo a alzar. ¿Qué? ¿Alguien que nunca ha dibujado puede adquirir esas habilidades para la ilustración científica? Sí, es que mira, si tú quisieras dibujar, casi te puedo decir que te puedo enseñar a dibujar, pero el arte es otra cosa. O sea, dibujar quiere decir, voy a aprovechar esa pregunta para mencionar rapidísimo las lecturas que ofrece cada imagen. Si a mí me dice un ornitólogo, dibújame el ave que ustedes quieran, el Chlorospingus ophthalmicus, por mencionar alguno. Dibujas tú el Chlorospingus y te va a decir, sí, sí se ve. Si tú se lo enseñas a otra persona, te va a decir, ah, qué bonito pajarito. Pero si ese realmente es arte, al que se lo enseña te va a decir, oh. Casi esa es la diferencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le haces para que se haga? Oh, pues necesitas saber un chorro de cosas. Necesitas proporcionarlo bien, crear que sea atractivo. Se dice que es un grito en la pared. Tienes 2 segundos para saber qué hay ahí. Ahí ya te lo dejé más, pero me refiero a que es muy poco tiempo para... Mira, si yo te enseño un dibujo y no te gusta, no te tardas más de 2 segundos en verlo. Te lo enseño y dices, oye, sí, ¿qué pasó con lo que...? Y ahí sabes si te gustó o no, punto. Si te gustó, te quedas más de 2 segundos. Entonces eso es lo que buscas y ese es el arte. Para mí ahí está el arte, en decir cómo no solo fue que retrató, sino que me está haciendo sentir algo. Esa emoción es a la que todos aspiramos como artistas, hacerte sentir algo. Si tú pasas desapercibido y no te acuerdas del dibujo de aquel cuate, ¿cuál, No, pues ya, estás fregado. ¿Sí? ¿Alguien más? Ya la última pregunta. ¿Nadie más? ¿Cuánto te tardaste en hacer esa ilustración? ¿Esta? Nada, porque yo no la hice. No, ese es de mi profe y ya me la habían preguntado. Ese es de Max Heuberger. Yo no la hice, pero le pregunté lo mismo que tú me acabas de decir. Primero te voy a dar un dato que te va a dar todavía más curiosidad y luego ya te la voy a contestar. Te voy a decir, porque imagínense, Max Heuberger no habla inglés, pero sí habla alemán. Yo no hablo alemán, pero hago un chorro de gestos y muecas. Entonces, pues todo lo que le tenía que preguntar a Heuberger, pues tenía que pensarlo primero en español, que fuera algo verdaderamente interesante, ¿no? Oye, ¿cómo le haces? Pues no. Más bien algo como lo que tú preguntaste o algo técnicamente más especializado. Y tratarlo de traducir con el diccionario al alemán y llegarle, ¿no? Y a ver qué entiendes de lo que él te responda. Lo que te quiero decir es que la sombra que proyecta el escarabajo en la superficie, ¿ya la están viendo? Yo le pregunté, oye, Heuberger, ¿cómo le haces para que tu sombra esté tan bien delineada? Y si tú le pones lápiz y encima le echas la acuarela, ya no puedes borrar el lápiz. Le dije, ¿cómo le haces? Y se me queda viendo como que, sí te la pensaste,
pues me meto 2 milímetros de la línea que haga con lápiz y luego todo lo hago con acuarela, pero este es el primer dato que te quiero dar en relación a tu pregunta. Le da 40 pasadas de acuarela a la sombra proyectada y se tarda netas de dibujar el escarabajo con microscopio 100 horas. Eso dice Heuberger, hay que ver si es cierto. ¿Alguna otra pregunta? Allá, mire. Ya la última. ¿Con la qué, perdón? ¿Holograficación? Sí. Sí. Sí, parece ser que ya si no dibujas, pues entonces ya te fregaste, ¿no? Pues no, la computadora es la solución. Y les puedo decir, sin temor a equivocarme, por lo que vivo todos los días, que la tendencia actual en la ilustración es, fíjense, primero los biólogos se metían al microscopio y prácticamente todos ellos dibujaban. Y te dibujaban para explicarte lo que veían. Y era una manera de saber, entender lo que estaban observando. Después empezaron a fotografiar y les dijeron, no hombre, ya deja la cámara, ahora agárrate y tírale con la digital porque ya ni revelas ni nada. Entonces se pusieron a darle duro a la digital y dejaron de dibujar, dejaron de fotografiar a la digital y ahora están photoshopeando. Realmente hacia allá va la ilustración, hacia un software que te permita modificar tu imagen como tú sabes que la quieres. ¿Cuál es el problema que yo le veo a eso? Que el legado del dibujo es ancestral y muy, muy antiguo. Y es lo más simple. Ahora se nos hace muy común una compu, pero yo salgo a dibujar a la calle o a los pueblos o a donde tenga que salir y solo llevo mi lápiz y mi papel. Si alguien de esa gente, de esas localidades se te acerca, inmediatamente le regalo lápiz, papel y todo, y siempre llevo de más para ponerse y ponernos a dibujar, porque es una manera de convivir bien padre y que les regalas o les compartes a esas personas algo de lo que tú sabes. Cuando tú trabajas con la compu, siempre partes de una fotografía. Y ahí está la bronca, que a veces esa fotografía tú no la tomas. Cuando dibujas, tú de varias fotografías puedes crear una imagen que sea lo que tú estás buscando. Entonces, pues mira, yo siento que un poco el arte, además ahorita el arte ya ven ustedes que está más conceptual que en ningún otro momento y parece que esa parte de la belleza que era casi sinónimo de arte, hace más de 100 años se han esforzado para demostrarte que no, que son cosas diferentes. Entonces, pues yo creo que ¿a poco si no dibujas ya no vas a poder representar con imágenes nada? No, yo creo que sí, pero sigo sintiendo y sé de cierto que una buena obra hecha a mano directo, pues vale más que un archivo fotográfico o digital. Eso sí. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.